Método analítico para calcular la magnitud de la resultante. Para encontrar analíticamente la magnitud de la resultante R, utilizaremos el teorema de Pitágoras. Pues observamos que el vector que queremos calcular es la hipotenusa. Y los datos que me da, en este caso, el problema, pues es F1, que es este vector, componente se encuentra en el eje de las X y este sería el cateto adyacente. Y también me da F2. En este caso, F2 sería el cateto opuesto y siempre se va a encontrar en el eje de las Y. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, podemos sustituir acá. F1 en este caso sería 800 metros sobre segundo elevado al cuadrado, más F2, que F2 sería 640 elevado al cuadrado. Entonces, ya sustituimos los valores acá, y 800 al cuadrado sería 640.000. Y 640 al cuadrado sería 409.600. Sumamos estos dos valores y me da 1.049.600. A ese valor le sacamos la raíz cuadrada. Al sacarle la raíz cuadrada ya me da mi resultante, que sería 1024.4998 metros sobre segundo. Entonces esta sería mi resultante. Ese sería mi valor de la resultante. Ya que tenemos el valor, ahora tenemos que calcular el ángulo que forma, que sería esta parte de acá. ¿Cómo lo calculamos el ángulo? Pues muy sencillo. Tangente de alfa, este sería alfa, este ángulo de acá. Tangente de alfa sería cateto opuesto, que es este de acá. Ahí está, 640. Entre cateto adyacente, que sería el que va en el eje de las X, que sería 800. Dividimos y nos da 0.8. Por lo tanto, alfa es el ángulo cuya tangente es 0.8. ¿Cómo lo vamos a calcular? En la calculadora científica aplastamos la tecla de inversa, que es la tecla de Shift. Después tangente 0.8 y me va a dar este resultado. Luego se presiona la tecla de ángulo y nos va a dar 38 grados 39 minutos, que ese sería el resultado que iría acá en el ángulo. Y así obtenemos nuestros dos valores. Aquí F1, eso puede cambiar, puede ser F1, puede ser B1, puede ser M1, aquí M2. Esto cambia, lo que no cambia es que siempre va a ir elevado al cuadrado. Para checar cómo se saca la parte de los ángulos en la calculadora, aquí les dejo un ejemplo donde dice, se presiona Shift, eso es la inversa. Después de presionar Shift, presionamos la tecla Tan y después colocamos el 0.8. Ese 0.8 es el que obtuvimos aquí.
Ya que aplicamos el 0.8, le ponemos igual y nos va a dar este resultado. Posteriormente que nos dé este resultado, vamos a presionar la tecla de comillas, que es una tecla de comillas que está por acá. Y así nos va a dar ya el ángulo. De esa manera es como se obtiene el ángulo de manera en el método analítico.